Bienvenidos a Así es el mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Bélgica para descubrir todo lo que ofrece la ciudad de Amberes, la capital del diamante. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece la ciudad de Rubens. Amberes, una de las principales ciudades belgas, fue uno de los centros comerciales más importantes de Europa durante la época medieval gracias a su enorme puerto, que le generó suficiente riqueza para la construcción de grandes edificios medievales que a día de hoy siguen siendo grandes atractivos de la urbe. Su coqueto centro histórico alberga la inmensa mayoría de monumentos, lo que la convierte en un lugar fácil de visitar y un destino magnífico para combinar con otras ciudades de Bélgica. ¿No conoces la ciudad de Amberes? Pues acompáñame en esta guía para descubrir esta joya artística de Bélgica. La ruta comienza en el sur de la ciudad, en un bello parque muy peculiar. El Parque Middelheim es un bello espacio verde perfecto para pasear, hacer deporte y relajarse en uno de los parques más agradables de Amberes. Aquí podrás ver más de 400 obras de arte contemporáneo que lo han convertido en casi un museo. Bajo el lema "Desde Rodin hasta la actualidad", la colección que se expone al aire libre se suele cambiar regularmente en el pabellón del parque. Una visita que no deja indiferente a nadie en Amberes es descubrir las mansiones de Kogels Ossiley. Se trata de una calle del barrio de Berchem llena de bellezas arquitectónicas. Los más ricos de la ciudad construyeron sus casas en esta zona de la ciudad a principios del siglo XX y actualmente se considera patrimonio de Flandes. El Museo Real de Bellas Artes de Amberes, reabierto en el año 2022, es el museo más importante de la ciudad. Fundado en 1810 para exponer principalmente obras de arte flamenco, su origen se remonta al siglo XIV, cuando Amberes se convirtió en el centro artístico más importante de Países Bajos. En sus inicios se ubicó en un monasterio abandonado hasta que en 1890 se trasladó al edificio actual. Cuenta con obras de pintores flamencos como Rubens, Van Dyck, Van Eyck y muchos más, así como de artistas extranjeros como Tiziano, Cranach o da Messina. En el siglo XX su colección se amplió con obras de artistas flamencos contemporáneos como Ensor, Butters o Magritte. Stadpark es un fabuloso parque no demasiado grande, repleto de zonas verdes en el que descansar, hacer picnic o disfrutar de la naturaleza. Se encuentra cercano al barrio judío de Amberes y cuenta con distintos senderos y jardines naturales muy encantadores y bien cuidados. Amberes es conocida como la capital mundial de los diamantes, y es que dicen que alrededor del 84% de todos los diamantes en bruto y el 50% de todos los diamantes pulidos del planeta pasan por esta urbe. Este tráfico de diamantes y dinero se concentra en el barrio de los Diamantes, ubicado junto a la estación central, formada por varias calles peatonales en las que el comercio de diamantes está dominado desde sus inicios por la comunidad judía de la ciudad, muy presente en el barrio. Numerosas tiendas de diamantes se ubican aquí. Además podrás ver bolsas donde se lleva a cabo la compra y venta de diamantes al por mayor. Inaugurado en el año 1843, el zoológico urbano de Amberes es el más antiguo de toda Bélgica y uno de los más antiguos del planeta. Aquí se pueden ver alrededor de 400 especies de animales distintas procedentes de todos los continentes, desde chimpancés y gorilas a jirafas, cebras o incluso elefantes. Merece especial atención su acuario de arrecifes y el jardín de las mariposas. Si se llega a Amberes en tren, lo primero que verás será la espectacular estación central de trenes de la ciudad. Inaugurada en el año 1905 en estilo ecléctico, es una de las más bellas y elegantes del mundo. Bélgica fue el primer país europeo en abrir un ferrocarril público en 1835 y Amberes fue una parte importante de esta infraestructura inicial. La estación fue construida especialmente alta para que todo el humo del tren de vapor subiese y el humo no molestase. Una maravilla digna de ser un palacio gracias a sus ventanales y escaleras de mármol.
El chocolate belga es uno de los productos estrellas del país. Si te gusta esta exquisitez, visita el delicioso Museo del Chocolate Nation. Además de aprender todo sobre cómo se convierte el fruto del árbol del cacao en una tableta de chocolate, podrás degustar hasta 10 tipos diferentes de chocolate. Para los amantes del dulce, uno de los museos más imprescindibles que visitar en Amberes. No tan grande como el de otras ciudades, el barrio chino de Amberes nos recibe con su espectacular puerta de entrada a un barrio de unas cuantas manzanas lleno de restaurantes orientales y tiendas asiáticas. El barrio tiene su origen en los años 60 para albergar a la población china que llegó al país y que se instaló en esta zona. No tan famoso como otros de su misma categoría, la Ópera de Amberes, inaugurada en el año 1907, forma parte importante de la vida cultural de la ciudad. El edificio pertenece a la Compañía de la Ópera Flamenca, compartida entre las ciudades de Amberes y Gante, que se creó a finales de los años 80. Si te gusta este género, puedes ver una ópera o bien hacer un tour guiado en el edificio. Al norte se sitúa el Beaterio de las Beguinas. Las beguinas eran mujeres cristianas solteras que en el siglo XII, en la zona de Flandes y en los Países Bajos, decidieron agruparse para vivir juntas su deseo de entrega a Dios y a los más necesitados, pero al margen de la Iglesia católica y sin votos perpetuos de castidad o clausura. Terminado en el año 1542, está formado por un conjunto de casas de arquitectura clásica que se han acondicionado por dentro como viviendas, aunque mantienen el aspecto exterior original. Además, dispone de una agradable zona verde y una pequeña iglesia que otorgan una sensación de paz. Amberes formaba parte de los Caminos de Santiago, concretamente del Camino Brabantino. Es por ello se alzó la iglesia de Santiago a partir del año 1431 en estilo gótico fuera de las antiguas murallas de la ciudad. Se trata de uno de los templos más importantes que ver en Amberes por dos aspectos. Primero, por la gran cantidad de altares barrocos que dispone, incluido su altar mayor, una maravilla de mármol. Y segundo, porque la mayoría de visitantes se acercan al templo brabantino para rendir homenaje a Pedro Pablo Rubens, pues el pintor yace en la capilla de la cabecera. El cuadro de la Virgen con los santos que cuelga en la capilla es del mismo Rubens. Rubens y su legado artístico es algo imprescindible que descubrir aquí. Si se desea profundizar en la obra del maestro flamenco, no te pierdas Snyder's y Rocco's House. Se trata de una vivienda de un antiguo alcalde de la ciudad que fue amigo del propio pintor. La casa está llena de obras de Rubens y de otros artistas flamencos. Una de las plazas principales de Amberes es la Plaza Conscience-Plain, donde destaca la iglesia de San Carlos Borromeo. La plaza debe su nombre a uno de los novelistas belgas más reconocidos, Hendrik Conscience, precursor del romanticismo en el país y uno de los máximos exponentes de la literatura flamenca. Para muchos, la iglesia de San Carlos Borromeo es la más bella de toda la ciudad. Se trata de una gran iglesia jesuita y la primera iglesia barroca de Flandes que se inspira en la iglesia del Gesù de Roma. Es un templo que lleva el sello de Pedro Pablo Rubens, que decoró los techos de las naves laterales, la gran parte de su interior y su fachada junto a su ayudante Van Dyck, que le añadieron el estilo barroco a su espectacular fachada que combina armoniosamente la arenisca roja y la cantería gris. Lamentablemente, los frescos del techo se destruyeron en un incendio devastador en el año 1718 y posteriormente la mayor parte de las pinturas del maestro flamenco fue trasladada a Viena. Al otro lado de la plaza se ubica la biblioteca Hendrik Conscience, otra de las maravillas de Amberes. Este espacio de estudio y silencio guarda libros, periódicos y revistas sobre la literatura de los Países Bajos y la historia de Flandes desde hace más de 5 siglos. Su principal reclamo es la preciosa sala Notenboom, rodeada de estanterías de madera repletas de libros y que conserva algunos de los elementos más valiosos de la biblioteca, como un gabinete egipcio, así como globos celestes y terrestres de hace más de 400 años. En el año 1531 se levantó en Amberes la Handelsbeurs,
El primer edificio construido específicamente para ser una bolsa de comercio de materias primas se construyó antes de que existieran las acciones y los valores. El edificio de la antigua bolsa se había quedado pequeño y hubo que construir uno más acorde a la importancia de la ciudad en el comercio europeo de la época. Ese edificio de estilo gótico brabantino no ha llegado hasta nuestros días. En su lugar se reconstruyó en estilo neogótico el actual que se utilizó hasta 1997 cuando la bolsa de valores de la ciudad se fusionó con la de Bruselas. Al sur se encuentra la calle Mer, la arteria comercial más importante que ver en Amberes y la más cara de toda Bélgica. Durante el paseo por esta calle, que conecta el ayuntamiento de la ciudad con la estación central, está rodeada de bonitas casas de los siglos XVIII y XIX. Aquí podrás disfrutar de actuaciones de artistas callejeros, terrazas donde tomar una cerveza artesanal belga y alguna chocolatería donde degustar uno de los productos estrella de la ciudad. En esta misma calle no te pierdas el majestuoso Palacio del Mer, que fue residencia del mismísimo Napoleón Bonaparte. Este palacio se construyó en el siglo XVIII y aunque pase desapercibido por su exterior, su lujoso interior esconde rincones llenos de historia. Fue aquí que Napoleón anunció que quería conquistar Inglaterra. La Casa Museo de Rubens, situada en la Plaza Wapper, es otro imprescindible de la ciudad. Rubens, pintor barroco de la escuela flamenca, fue considerado uno de los más influyentes de la historia de la pintura gracias a su estilo que combinaba de forma armoniosa el dinamismo, el color y la sensualidad, dejando grandes obras maestras como la Asunción de la Virgen. Esta casa-taller, en la que Rubens vivió durante sus últimos 29 años, se restauró para convertirse en un museo y fue construida con todo tipo de lujos por el mismo Rubens, inspirándose en las villas italianas. Durante la visita verás varias estancias en las que se conserva el mobiliario original, pinturas del propio Rubens y otros pintores y la tranquilidad de un bonito jardín de estilo italiano con varias estatuas. El Teatro Burla es un edificio de estilo clásico tardío. El que fuera alcalde de la urbe, Pierre Burla, lo diseñó en el año 1827, aunque su construcción se retrasó debido a la Revolución Belga. Se completó en 1834 y abrió bajo el nombre de Teatro Real Francés, debido a que su propietario era una empresa francesa. Decoran el edificio 9 estatuas de tamaño real que simbolizan a las musas y los 27 bustos de autores dramáticos como Mozart, Shakespeare y Molière. Su aforo es de 1.100 espectadores. La iglesia de San Andrés se empezó a construir en el año 1514 en estilo gótico tardío. Inaugurada 15 años después, fue ampliada en el siglo XVIII. Aquí se celebró en 1609 la boda de Rubens con Isabel Brandt. En su interior, el visitante puede contemplar sus exquisitos altares, vidrieras y haces de columnas, aunque su obra más destacada es el púlpito de Van Hall de 1821. Una de las atracciones más curiosas de Amberes es cruzar el río Escalda a través del túnel de Santa Ana. Se trata de un túnel peatonal al cual se accede a través de un edificio de estilo Art Deco. En su interior están los ascensores que llevan a él, así como unas bonitas escaleras mecánicas que llevan en funcionamiento un siglo. El túnel, cubierto de azulejos, tiene una longitud de 572 metros y se ubica a 32 metros de profundidad. El Museo Plantin Moretus es el único museo del mundo considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ubicado en una magnífica casa de estilo renacentista flamenco, rinde homenaje a los impresores Christopher Plantin y Jan Moretus, creadores de una imprenta que marcó una época en Europa durante más de 300 años, imprimiendo una gran cantidad de libros literarios y sobre todo religiosos. Durante la visita al museo verás las dos prensas más antiguas del mundo, numerosos objetos de la época de incalculable valor histórico, salas y bibliotecas en estado original que te trasladarán 500 años atrás, entre muchos otros recuerdos. Otra plaza importante de la ciudad es la Plaza Groenplatz. Este muy animado rincón de Amberes está presidido por una estatua de Rubens que se colocó en la misma en el año 1840 para conmemorar el bicentenario de su muerte. Hasta el siglo XVIII en este mismo lugar se encontraba un cementerio, cuando el emperador José II prohibió tener cementerios en el centro de las ciudades del Imperio Habsburgo.
Se continúa el recorrido por la Oude Kontmark. Se trata de una calle peatonal muy animada que está llena de bares y restaurantes, un lugar perfecto para tomar un descanso y probar algunas de las ricas cervezas belgas. Muy cerca encontramos uno de esos rincones con encanto que pasan desapercibidos en una ciudad. Vlijkensgang es un pequeño espacio con casas antiguas que datan incluso del siglo XVI. Eran el hogar de los zapateros de la ciudad, pero hoy día son viviendas normales y corrientes. También encontrarás una galería de arte y un restaurante. Amberes está repleta de bonitas plazas. Otra que visitamos es Handschoenmark, o Plaza del Mercado de los Guantes. A menudo dejada de lado por los turistas, esta plaza de forma triangular y arquitectura típica local cuenta con el inconfundible Pozo de Brabante, decorado con hierro forjado y sobre el que se erige la estatua de Silvio Bravo. El soldado romano que cuenta la leyenda derrotó al gigante que cortaba la mano a todos aquellos que intentaban cruzar sin pagar el río Escalda. Justo frente a la catedral, en esta misma plaza encontrarás una de las esculturas más curiosas de Amberes, la estatua de Nelo y Patrache. Los adoquines de la plaza se levantan del suelo para convertirse en la manta de una adorable pareja esculpida en mármol blanco que parece dormir plácidamente, un niño abrazando a su perro. La Catedral de Nuestra Señora es una de las más hermosas de toda Bélgica. Dedicada a María, su altísima torre de 123 metros de altura culmina en una preciosa aguja calada que resulta visible desde casi todas las calles y plazas cercanas. El diseño original incluía una segunda torre gemela, pero esta no se terminó y se quedó a media altura. La catedral está considerada una de las más excelsas obras del gótico brabantino junto con la cercana Catedral de Malinas. El templo amberino se inició a mediados del siglo XIV y fue finalizado en 1521. Su preciosa fachada principal se asoma a la plaza que hemos visitado anteriormente. El luminoso y hermoso interior de la catedral contiene algunas joyas. Destacan la nave central y las 6 naves colaterales. No te pierdas la preciosa sillería del coro y por supuesto las 4 obras de Rubens, entre las que destaca el impresionante tríptico del descendimiento de la cruz, la elevación de la cruz y la resurrección de Cristo. También se puede contemplar en el interior otras obras de especial valor como las vidrieras, los confesionarios y los púlpitos bien esculpidos en madera. La Grote Markt o Gran Plaza del Mercado, presidida por el fantástico ayuntamiento de la ciudad, es la plaza principal de Amberes. Situada en el corazón del centro histórico y punto de encuentro entre turistas, la plaza está rodeada de preciosas casas gremiales del siglo XVI con sus fachadas de colores y tejados a 2 aguas que albergan numerosas cafeterías en sus plantas bajas. En el centro de esta plaza se encuentra la Fuente del Bravo, escultura realizada por Jeff Lambeau e inaugurada en el año 1887. El héroe venció a la gigante Antigón y tras matarlo le cortó la mano y la tiró al río. En flamenco, mano es ant y lanzar es werpen, de ahí viene el nombre de la ciudad. El fantástico ayuntamiento de Amberes fue construido a mediados del siglo XVI en estilo renacentista. Su fachada imponente de 76 metros se caracteriza por estar decorada por decenas de banderas. Un nicho central acoge la estatua de la Virgen, santa protectora de la urbe, y en otros 2 se encuentran estatuas alegóricas que simbolizan la sabiduría y la justicia. Esta destacada construcción del Renacimiento está compuesta de motivos italianos y flamencos. El bonito porche con escalera de honor realizado en el siglo XIX está decorado con frescos que simbolizan episodios de la historia de la ciudad. La sala de casamientos, decorada con cuadros de Laggi, muestra bodas de distintas épocas. Otro lugar que ver en Amberes relacionado con los diamantes es el Museo Diva. Ubicado en las inmediaciones de la catedral, este museo no solamente cuenta con unas excelentes exposiciones informativas sobre diamantes, sino que también alberga una colección de joyas espectacular. El castillo de Steen, situado frente al río Escalda, es el edificio más antiguo de la ciudad.
Construido a principios del siglo XIII para evitar las incursiones vikingas durante la época medieval, esta fortaleza militar de estilo neogótico fue utilizada también como prisión, aunque al llegar al siglo XIX se destruyeron gran parte de sus edificios para la ampliación del puerto de Amberes. Antes de entrar al castillo, flanqueado por dos grandes torres, verás la estatua del gigante Whopper que asustaba a los habitantes de la ciudad por las noches según la leyenda. Justo en el arco de entrada al castillo se encuentra la figura de Semini, dios celta de la fertilidad, mientras que en el interior puedes aprender la historia de esta fortaleza. La Casa de los Carniceros, con sus 5 torres puntiagudas, es un perfecto ejemplo de la arquitectura gótico-burguesa y profana del siglo XVI. El gremio de los carniceros decidió construir un nuevo Vlesuis cerca del mercado de ganados a principios del siglo XVI, siendo el tercero que se construiría en el mismo lugar. Está hecho de ladrillo rojo y piedra arenisca blanca. Aunque el gran salón de su interior tiene un parecido a una iglesia, las torres de las escaleras y los techos con escalinatas dejan claro que se pretendía que fuera una institución secular. En 1913 se abrió como museo de antigüedades y en la actualidad alberga la exposición permanente de Klang van de Stad, dedicada al sonido, la música y el baile. En pocos minutos se llega hasta la preciosa Iglesia de San Pablo, otro de los edificios religiosos más importantes que visitar en Amberes. Este antiguo convento dominico, construido entre 1571 y 1639, se caracteriza por su combinación de los estilos gótico y barroco. Su interior alberga una importante colección de arte con más de 50 cuadros de maestros como Rubens, Jordaens y Van Dyck, además de una serie de cuadros sobre la batalla de Lepanto de Peters. Entre sus maravillas también se encuentran varios altares de estilo barroco, más de 200 esculturas y un impresionante órgano del siglo XVII en el que tocó Mozart. No olvides visitar el Jardín del Calvario, que cuenta con numerosas estatuas de tamaño natural y 9 bajorrelieves que representan la resurrección de Cristo. Al norte, el barrio de Ilange es uno de los barrios que más se ha transformado en las últimas décadas. Los antiguos hangares del puerto se han convertido en interesantes centros culturales o cafés. Uno de los edificios más llamativos del barrio es el Museo Anderstorm, un edificio fascinante construido utilizando el contraste de ladrillos rojos con cristales. Alberga una interesante colección de arte. Otro museo llamativo es el Museo Red Star Line, dedicado a la historia de aquellos que emigraron de Bélgica a las Américas. En su momento, la empresa Red Star Line fue la que cubría el trayecto entre Amberes y Nueva York, y el edificio del actual museo fue donde se embarcaron los pasajeros para dejar atrás el continente europeo. El museo cuenta con una colección muy interesante con objetos personales de los migrantes y fotografías de la época. Otro espectacular edificio de este barrio es el Havenhuis, un hito de la arquitectura moderna. La nueva autoridad portuaria de Amberes es una obra muy peculiar de mediados de la década pasada. Encima del antiguo edificio portuario se colocó una construcción de acero y cristal que se asemeja a un barco o también a un diamante, siendo uno de los símbolos de la ciudad. Y acabamos la visita a Amberes en el agradable parque de Rivierenhof. Este parque tan diverso es el lugar favorito para que deportistas salgan a correr, pero también hay un jardín de rosas, una zona de granja ideal para los niños y zonas de juego infantil. Además de ser un bonito lugar para dar un paseo y tomar algo, tiene un programa de actividades interesantes con conciertos, representaciones teatrales o incluso clases de yoga. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la patrimonial ciudad de Amberes, complemento perfecto para visitar el país belga.